Agradecemos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República la transmisión a Radio AMLO, al Calor Político, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, a la Poca Madre de los Poderosos, a Jóvenes con Orona, a la revoltosa DF Blogspot. Un saludo cordialísimo a los operadores del transporte urbano de Jalapa, Veracruz, SUX. Más allá de nuestras fronteras, en El Salvador, Centroamérica, estamos en Radio Revolución, en Venezuela, en Táchira en el 92.5 FM, en Santa Teresa, a Radio Daniel Villietti, la Villietti CDP Radio, en San Cristóbal, Venezuela. En Uruguay, a la Radio del Sur, por supuesto, con sus 8 estaciones. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, a Radio Amanecer en el 92.7 FM de Artigas, y en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio Es FM. Un saludo muy cordial también hasta Ecuador, a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, un saludo hasta Tegucigalpa a través de Radio Gualcho en el 1015 AM. En España estamos en Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca, y en Pomona, California, el señor Gustavo Corona nos retransmite. Les recuerdo, pueden comunicarse con el señor Saldaña en su Twitter @SaldanaJorge, y al Twitter de la Nueva República @Nueva República. Pueden escucharnos en su móvil en TuneIn, Radio La Nueva República S1613. Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? Hola, mi querida Mona Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de fiesta, porque hoy, 30 de julio, Radio AMLO cumple pues 8 años. Hoy es el día, aunque lo celebraron el sábado, pues ya les pusimos las mañanitas. Esperamos que sean muchos años más. ¿Y usted, señor Saldaña, cómo está? Pues me da más o menos. Pero lo que quería decirte de radioamlo.tv es que son esas áreas malditas de México en las cuales las buenas familias del poder, entre comillas, se oye un poquito bajo, lo ven de reojo, lo ven, ¿cómo te voy a decir? Lo ven como cosa que puede causar risa, ja, 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 ¿verdad? Regeneración, ja, ja, ja. Una estación libre, hazme favor. ¿Quién la patrocina? ¿De qué grupo es? ¿Es del 13 o es del 2? Es decir, estamos accionados. Yo no me acostumbro, y prácticamente tengo toda la vida de estar fuera de la libertad de expresión mexicana, si a esto se le puede llamar libertad de expresión. Pero pues aclarándole a la gente, Radio AMLO no recibe ni nosotros ningún patrocinio. Espérate, pues sí, pues a eso voy. Es de la Bolsa de los Ciudadanos Organizados. Espérame, no me interpretes. Cuando salió Radio AMLO, a mí me acababan de correr de la Organización Editorial Mexicana. Y me hablaron. Me habló Cheto, pues, si podía yo unirme o hacer mi programa, que ayer era a las 10 de la mañana, si lo podía yo hacer y hablar ahí. Pues yo encantado, pues. Y nos fue muy bien relativamente, para hacer una radio, ¿cómo se llama eso? Alternativa, activista, toda la serie de calificativos que se usan en México por el neoliberalismo para descalificar en esencia, es decir, desde un principio se descalifica aquel que tiene una actividad de esta naturaleza. Sí es de elogiarse que haya personas
todavía que puedan decirlo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Lo que decimos aquí, que pueda ser criticable, que pueda ser activista, que pueda ser no ni siquiera revolucionario, porque le dan a uno la categoría de loco. Lo que digamos aquí lo dicen ellos, solo que a determinadas horas, de determinada forma, determinados locutores perfectamente controlados, de modo que, por ejemplo, si un gobernador tiene un hijo involucrado con el narco, lo sacan evidentemente, pero lo calculan. Aquí se trata de que haya una noticia controlada por otra, y no se da en el contexto de revelar la corrupción, sino que sea eso que tú llaman trending topping, que creo que quiere decir tópicos de actualidad, ¿no te parece? ¿No es así? Sí, sí, efectivamente, señor Saldaña. Por ejemplo, de una relación gubernamental con el narco, de un gobernador en la cárcel y de 150 soldados que van desfilando para defender al pueblo. Van, digamos, 10 pelotones, menos. De uno ve ejército en la foto. De un ejército de esos, si hay 150 al servicio de la delincuencia, eso causa una revolución interior. ¿Cómo va a ser que 150 de mis hermosos cuidadores de ganado, tenga yo entre 500 cuidadores de mi ganado, haya 150 lobos que se lo van a comer y no pasa nada? Ese no pasa nada. Esa es la noticia. No el hecho de que le dijo, quién no le dijo, es el hijo, no es el hijo. Y la investigación, ya sabemos en qué concluye. ¿Sabes en qué concluye toda investigación para cuidar a la ciudadanía de nuestro país? Mona Lisa, ¿sabes en qué concluye? No, señor Saldaña. Se investigará hasta sus últimas consecuencias. ¿Y de ahí qué sigue? Nada. Y la tele ya lo dijo. Así es que la televisión es utilizada como denuncia y como parche de eso que se pone uno para que le quiten el dolor de espalda. Al mismo tiempo. Así es que el conveniente uso de la libertad de expresión conduce la dictadura reclama un conveniente uso de la libertad de expresión. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí. En este caso, la dictadura de la corrupción. No vamos a culpar también a los políticos solamente. Es una clase que tiene poder. Este poder puede ser de varias áreas. El desgraciado poder burocrático de México, de los oficinistas. El desventurado y frío
es una pugna de poderes que no llevan al sistema a verdaderamente prever lo que el pueblo necesita. Son poderes que en conjunción forman un mar de corrupción que tienen al mexicano en la esquina de un cuarto medio oscuro o oscuro, lleno de pavor, de ver, ahora a ver quién me friega. Y llames para donde llames, no hay modo. Estaba yo contando las llamadas telefónicas mías del Nextel, no pude llegar a hablar. Me llamaban, contestaba, no contestaba, se podía ir la llamada, se iba la señal, nada, un servicio pésimo. ¿Y a quién le llamo? ¿A quién le digo? Ellos, te ve el número de su contrato, que tenga que tenga buena tarde, además mamoncísimos. Todo se confabula, pero de todas formas yo no pugno porque las cosas cambien, sino porque se den cuenta cómo están. ¿Entiendes? Sí, señor Saldaña. Pero oyes hablar si no nos damos cuenta cómo vamos a actuar, al primero que tomar conciencia, entender lo que está pasando. Sí, pero ¿quién va a actuar? ¿Tú, yo? Con un micrófono perdido en la vaguedad de ver qué pasa. No que lo que hagamos sea inútil, no que no estemos cumpliendo con un dictamen interior tuyo y mío que nos dice háganlo. Digo, yo sí lo digo es porque estoy convencido. Ya sé que a ti no te pagan, ya sé que a Ariadno no le pagan, y así que a mi hijo ni soñarlo, aunque además a Pepe que está sacando la tele pues no le pagan. No le pagan a Pepe, a nadie, y además yo de esto he vivido toda mi vida, pero pues tengo lo que hacer de tripas corazón, decían allá. ¿Qué otra cosa interesante por ahí hay? Pues fíjese que sobre el tema, ayer en Twitter, uno de los participantes, ya sabe, muy activos, pedía que usted comentara, no sé si lo vio, una entrevista que le hicieron a Javier Stenow, un sociólogo. Javier Stenow. Stenow, exacto. Él habla de que el poder mediático controla a receptores y gobierno. Y de veras que es una entrevista muy interesante porque él señala que en una década el trabajo publicitario de la televisión modificó el capital cultural y nos convirtió en el país con más obesos en el mundo, el país con mayor consumo de Coca-Cola, y no solo eso, que ha cambiado los valores de identidad nacional, lo cual es gravísimo, porque México es el tercer país de todo el planeta donde más cirugías prácticas se practican. Sí, el mexicano es cuerpo y endeble de pensamiento, y eso es adquirido, nos lo han inyectado. ¿Me explicó? Sí, él señala también que las funciones que dejó de ejercer el Estado mexicano las empezaron a ocupar los medios de comunicación. Obviamente. Porque mientras durante décadas se invirtió para inducir a la población a tener hábitos alimenticios saludables, pues en 10 años echaron todo eso para abajo. Eso es en cuanto a la salud, pero yo me acuerdo que la cosa no es que no es que se pudrió, ya estaba, pero cuando había un señor, me parece que González, y era la campaña de Vicente Fox, entre ellos trascendió que le llamaban
el producto. No se hablaba de Coca-Cola, ¿o sí? No, pero le daban el tratamiento mediático de la Coca-Cola. Le daban un tratamiento mediático mercantil. Ante la paciencia normal de todo el pueblo, pero la cosa ya estaba planchada, ya estaba designado. Como cuando dice Cárdenas o no sé quién, dice, ay, en este país cuando no te toca, aunque te muevas, no te toca. Faltó ponerle jaja. Esa es la definición que tiene el periodista. Subrayo. Ahora me pregunto, un periodista de la democracia mexicana, como el de las épocas nefastas de la corrupción galopante del sindicalismo de don Fidel Velázquez, que decía en la foto, el que se mueve no sale. Es decir, cállate callado, agáchate, sé lambiscón, di que sí y te toca. Si haces algo o dices algo, ya no. Y así como dice este joven demócrata, periodista, que es uno y acorde con nuestra santa ley de la corrupción, aunque te muevas no te toca. Caray, imagínate un hombre con ideología, porque como chascarrillo es imbécil. Quisiéramos que eso no existiera. Quisiéramos que aquí ya no, la democracia no fuera de te toca. El pueblo te escogió motu propio, es decir, por sí mismo, de adentro, porque lo convenciste con tu honestidad, con tu vida noble, con tu trabajo por la causa de los pobres, porque tú mismo no acumulaste dinero del pueblo de una manera inconmensurable. No, hemos visto que tú, hagan de cuenta que yo soy pueblo, voy a la casa de un licenciado Maduro que entrega Maduro de edad, y ahorita digo por qué, que ha tenido experiencia en las cosas de la vida. Algunos, esto que es una característica de nosotros los viejos, que yo no lo aprendí, pues esto de experiencia tiene mucha validez. Sin embargo, vemos casos, aunque hay adultos que no tienen ni madre experiencia, perdón, porque por ejemplo hacer las cosas que se hacen en Puebla, hacer las cosas que se hacen en el Estado de México, en Chiapas, ahí sí, bueno, es joven, pero en otros lugares, y creen que le dan a uno. Yo veo en México como un enorme y monstruoso dedo metido en la boca de un famélico clase mediero o indígena, y ese grandioso y terrible dedo metido en un líquido viscoso que es atole. Nos quieren dar atole con el dedo.
no es posible, no están utilizando el sentido de la vista. Un político, un funcionario, nos da estadísticas de la mejoría que llevamos y de que hay mucho menos criminalidad. Y alrededor de esa comunicación hay decenas de muertos de ese día que tienen que ver con la ambición, con la criminalidad, o si no, con la corrupción total. Pues a quién se la quieren hacer creer o cómo. No podemos ir. Por lo menos que haya quien lo diga, pero tengo el temor de que nos tomen muy a loco, ¿no te parece? Bueno, no creo, señor Saldaña. El problema, como usted lo señala, es el alcance que pueda tener un medio como el que usted utiliza para expresarse, porque el alcance que tienen las televisoras pues se abarca de 14 millones contra cuántos podemos, entre los que retransmitimos, entre los que bajan en CDs, pues es muy poco, como señala Javier Esteinou, ¿se pronuncia? Esteinou. Bueno, él señala, y muy congruente con lo que usted menciona, que la enorme fuerza de las televisoras y la radio han hecho del poder mediático un nuevo poder del Estado, cuya creciente omnipresencia ha dado lugar a lo que llama la Cuarta República mediática, y dice que esta reforma en telecomunicaciones propició que muchos sectores sociales voltearan a ver a las televisoras y prestaran atención sobre un poder que rebasa al del gobierno y los partidos políticos. Dice que la televisión es poderosa todo el año, porque todo el año construye valores, todo el año convoca a la población y la dirige hacia un lado o hacia el otro, porque no nada más habló de liposucciones y de gordura, fue un ejemplo, ¿no? Pero fíjese que es una entrevista muy interesante porque abona precisamente a detalle lo que usted habla de la televicracia. Sí, bueno, la corrupción para navegar necesita aliados. No debemos olvidar que la corrupción es un fenómeno que no viene solo. Para que haya corrupción se necesita que haya un corrupto y un corruptor. Y en México existen ampliamente, en México hay demás, hay un corrupto, hay un corrompido, eso quiere decir, y hay el que se hace disimulado, que entra al juego también, y que puede ser gobierno, y que ese también cobra y forma parte de esa corrupción. ¿Me explico? Sí. Entonces, es un fenómeno multisectorial, como dirían ellos, pero que reclama la colaboración de varios. Permítame. Sí. Ya estamos. Sí. Reclama la colaboración de
de varias personas. Reclama que haya una multiacción en la que, por ejemplo, yo quiero poner un negocio chueco, yo solamente tengo permiso para poner un edificio de 4 pisos. Voy a ver al delegado, le digo al delegado. Ahora, el país está hecho para no funcionar. Sí. Mira, aquí logro de casualidad hablar con alguien. Digamos que acoso siempre hacer un programa en una determinada escenografía. El que se encarga de eso me dice que eso es muy fregón, me da la suave, me pasa la mano, me aprueba todo, pero tiene un jefe. Lo primero es el maldito oficio. Que hagas un oficio, ¿sabes cuándo te lo contestan? Nunca. Entonces pone una persona y esa persona vamos a verla y nos dice que hay una tercera persona que nos va a dar las especificaciones y que ella tiene todos los datos y todos los requerimientos. Requerimientos es burocracia, no hablo de dinero, hablo de hasta el momento de requerimientos. Esa persona hoy descansó. Cuando viene para presentar el programa, me dicen, ¿cómo se llama la banda que van a interpretar? ¿Cuántos músicos tiene la banda? No, señor, tal día de explicar eso. Pues entonces, otra, tercera o cuarta persona. ¿Sabes eso cuándo se va a llevar a cabo? Nunca. Se necesita que papá gobernador, porque nadie quiere que se haga. No hay alguien que te hable claro. No hay alguien que te diga no queremos. O no hay nadie que te diga es tanto. O es de mordida tanto. O vale tanto. La finalidad de todo, hablo de Veracruz primordialmente y de muchos otros lugares, es ¿por qué vamos a dejar que lo haga pudiendo impedirlo? Les vale gorro. Ahora, esa es una cosa intrascendente que no se puede, porque hay 6 o 7 personas por las cuales tiene que pasar la aprobación, ¿cómo se llama eso? La burocracia. Mandar el escrito, el oficio, la respuesta, total, las especificaciones técnicas, total, no se puede. Y al no poderse, ya dejó de hacerse. Que había cierto beneficio para alguien o para alguien, eso no importa. Que le va a gustar a la gente, eso nos vale gorro. Aquí se cumple. Que no está dentro de la ley, las cambiamos. No, pero aquí en México, no estar dentro de la ley muchas veces es estar en la razón. Pues sí. Sí, te lo juro. Sí, es cierto. No estar bajo el imperio de la ley mexicana es estar en el ámbito de la razón. ¿Cómo va a ser razonable que una compañía extranjera le regala un cachotes de playa de hectáreas y a un pobre cuate que tomó 7 metros de manglar para hacer su jacal tenga una pena de cárcel?
no es justo. Pero así dice la ley. Si me atengo a la ley, estoy en el ámbito de lo irrazonable, pero irrazonable. Como yo como humano, como ser humano, como indígena, como ranchero, como pueblerino, como lo que quieras, voy a aceptar leyes de esa naturaleza. Yo me sentiría irrazonable. Y otra cosa importante que señala el sociólogo es que a partir de los años 80 inicia un desmantelamiento del Estado. Ya ve que él plantea que las funciones que dejó de ejercer el Estado las empezaron a ocupar los medios, y él señala que esa ideología estatal nacionalista a partir de los 80 va dejando paso a la ideología del mercado, que plantea que todo tiene que ser negocio. Aquello que deje dinero en el corto plazo no debe sobrevivir, aquello que no deje dinero en el corto plazo, el Estado no debe sobrevivir y el Estado ya no lo debe financiar. Y entonces él plantea que los medios tienen mayor capacidad de convocatoria que todo el Estado. Dice que es la presencia del poder mediático trasciende el entretenimiento y el espectáculo. Dice que la televisión ya tiene capacidad de generar políticas públicas y que es un capitalismo salvaje igual a una comunicación salvaje. Ya no solamente ya están controlando al gobierno. Decía que anteriormente el gobierno controlaba los medios, pero cuando ya se metió en esta fase de capitalismo salvaje, pues dejó de tener poder porque dejó de ocupar un espacio. Las labores que ejercía el Estado las dejó de cubrir, y ahí entró la televisión y la radio con esta filosofía. Mira, yo me acuerdo que en 1900, ¿qué será? Seguramente 70, salió un pequeño desplegado publicitario donde se hablaban de las excelencias y de programas que se ofrecían en venta y definiciones de la televisión mercantil, de esa que siempre hablamos. De la preponderante. Yo guardé el papelito, pero de todas maneras, obviamente, quién sabe dónde quedó. Entonces decía, nuestra institución es una institución al servicio del pueblo mexicano, es una institución que se hecha para divertir, el hombre llega cansado a su casa. Nuestra sección telenovelas, si hubiera estado en este tiempo, diría, somos el país que más produce televisión, tenemos 1.500 horas de producción al año de no sé qué, exportamos a 150 países. No decía eso, pero era un poco así, definiendo ¿cómo te voy a decir? Definiendo las características de la institución mercantil televisiva a la que nos referimos. Y comenzó un párrafo que decía así, prácticamente así: nuestra corporación, nuestra empresa o tele como se llame, cede al gobierno mexicano un 25% de su tiempo para spots de causa social que el gobierno quiera poner, de no más de un minuto, no sé qué. Pero nuestra institución cede al gobierno mexicano, es decir, le da al gobierno como si el tiempo, espacio y la concesión
fueran de este gran sistema televicrático. Y él, muy graciosamente, magnánimamente, le diera al gobierno posibilidad de poner un anuncio en el tiempo de Díaz Ordaz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Te das cuenta de lo que significa que una institución mercantil donde se venden productos ceda al gobierno? Y eso estamos hablando de hace 30, 40 años. Imagínate tú ahora. Pero ya desde entonces, el espíritu de propiedad de los medios no es ni del pueblo ni del gobierno, más bien al revés. Sí. Ahí interprétenle. Sí, no señala que los medios han construido un proyecto de nación muy distinto al proyecto de la Constitución, y dice que no solamente tenemos que mencionar a Televisa, pues nada más la cabeza visible, hay que entenderlo como el poder mediático que incluye a Teleazteca, las cableras, la CIRT, porque han construido un nuevo proyecto de nación mediática. Dice que como han ocupado los espacios que ha dejado un Estado cada día más débil, y ellos ya no permiten que se vuelva a dar un partido fuerte, porque desde los medios destruyen cualquier intento. Dice, por ejemplo, antes el Estado-Nación se fundamentó durante mucho tiempo en la Secretaría de Educación Pública, en casas de cultura, libros de texto y algunas creencias o valores nacionales. Y dice que todo eso ya fue superado por la penetración diaria de la televisión en las casas, por una programación versátil que va modificando todo lo que construyó el Estado-Nación. Dice que es una cuestión muy dinámica y que no van a permitir que el Estado o el gobierno vuelva a controlarlos. De hecho, ellos los controlan, los borran, los encumbran o los difaman. Es bien interesante porque abona mucho en esto que usted nos ha explicado en estos programas. Sí, debo decirte que yo aprecio mucho a Steino porque tengo la idea de que yo fui muy amigo de su padre, y ya recientemente en México me encontré con él, y creo, porque no me contestó, ya no quise obviamente más preguntarle por aquel padre que vivía justamente en Morelia, y que espero que viva, y que era yo no sé si México-americano, pero trabajaba en la embajada de Estados Unidos, aunque él tenía todas las características de mexicano. Vaya, no era gringo, y me llevé mucho con él. Pero a mí me sorprendió gratamente, y coincidimos prácticamente en todo con Steino cuando le hicimos una entrevista que obviamente ni pasó, ni la fumaron, ni les interesó, y no me dieron la suave como siempre. ¿Qué otra cosa dice? Bueno, otro tema que a mí me llamó mucho la atención. Ayer estuvo Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía de México, con el gobernador de California, con Jerry Brown. Y ahí Jerry Brown, como ellos tuvieron, no sé, bueno, sí debe tener presente una crisis energética que los dejó sin luz, y se encareció la luz de manera enorme, una alza de precios, e inclusive tuvo que intervenir el gobierno porque las generadoras de energía privadas dejaron de invertir, y como ya no era negocio, pues que se queden sin luz, Bueno, pues ayer estuvo aquí platicando con
firmando un memorándum de entendimiento con el secretario de Energía y este gobernador de California, y le dijo que hay que tener mano dura con las petroleras o se los van a comer vivos. Y eso pues es una cosa muy seria, porque dijo, yo les quiero compartir nuestra experiencia. O tienen mano dura para regular a las empresas petroleras que vendrán a invertir a México gracias a esta reforma energética, o se los van a comer vivos. ¿Pero cómo mano dura? Pues ¿cuál? Pues si le están poniendo, manifestando, se están poniendo en tapete todas las cosas. Un guante de vicuña, es decir, algo suave, tranquilo y dulce. Yo quiero, hasta yo lo compro. Yo quiero pagar 72,000 pesos al año por ver si hay petróleo aquí en estas 10 hectáreas. Pues vamos a jugárnosla, pues vamos a hacer una vaquita y compramos el derecho a. Yo como mano dura, pues digo, él lo advierte magistralmente. Es el término tradicional que se traduciría o que se puede definir como en bandeja de plata. Así es, y ahora que estaba entrevistando Carmen Aristegui a Juan Buenotorio, pues reconoció que no tenemos la estructura, pues nos van a pero que la vamos a crear. Si no la hemos creado, no hemos podido con la corrupción tantos años, pues ellos nos van a comer así como pollos, ¿no? Sí. Y hay políticos que entran a la defensa de México terriblemente cuando hace 2 o 3 años estaban acusados de enriquecimiento ilícito, pero como no son tontos, saben cómo hacer. Uh-huh. Entonces, si saben cómo hacer para ser inacusables. No, espérate. Sí, no se les puede acusar, porque no hay de dónde, hipotéticamente, o no se quiere. Entonces pues navega con la bandera de la honestidad para defender a México. Ándale. Ya parece. Mire, ayer estuvimos entrevistando en la noche a 2 dirigentes del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. ¿De qué? A la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Y bueno, ellos mandaron una carta a los diputados. Una palabra no te lo oí. ¿Unión Nacional de qué? De Técnicos y Profesionistas Petroleros. Pericos de De técnicos. Ah, técnicos. Ay, perdón, de técnicos y profesionistas petroleros, es la UNTIPP. Es un sindicato de los trabajadores, pues de los profesionistas dentro de Pemex, ¿no? Entonces ellos ahí señalan que la omisión de las reservas para las pensiones es una muestra clara de responsabilidad administrativa, o sea, se les tiene que responsabilizar a alguien, porque es consecuencia del saqueo fiscal y a través de la corrupción de que han sido víctimas Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ese es el meollo del problema, porque ellos nos mencionaban que tenemos todo para nosotros hacer esa modernización de Pemex, pero con la corrupción pues no hay nada que valga, ¿no? Ha sido un saqueo fiscal y una corrupción que, pues, por lo que yo veo, señor Saldaña, con estas reformas no se va a detener. Simplemente están viendo qué bono les va a tocar a los diputados que tan afanosamente ahora sí están aprobando a toda velocidad un cúmulo de leyes que ni alcanzan a comprender. Y a discutir. Así es, porque bueno, otra vez la aplanadora, ¿no? La ley de la industria eléctrica y la geotérmica pasaron en San Lázaro con 331 votos a favor y 128 en contra. 3 horas de discusión y vámonos.
es ¿Y cuál es la resultante? Pues finalmente todo a favor de la inversión extranjera. Ahora, las respuestas que da Bueno Torio, ¿verdad?, tratando de ser simpático, es de veras indignante, es una ofensa al intelecto de quien escucha, pero es como decía el señor Stenow, ellos, los medios, los intereses que están a través de los medios de comunicación, no solo nacionales sino internacionales, pues encumbran o destruyen a quien va a favor de su proyecto, y lo demás pues lo manejan con distracción, ¿no? Porque pues sí señalan que con las leyes energéticas se destruye de facto a Pemex, pero pues la gente no lo logra, no lo logramos entender, porque pues es una cosa que uno no entiende. ¿Por qué te vas a deshacer de un negocio que es el gran negocio? ¿Para qué? Sí, yo lo único que me explico es que quieres ya la mordida junta rapidito antes de que se acabe tu trienio como diputado o tu sexenio como senador, porque pues ya la educación privada, la salud privada, la justicia privada, la banca privada, las deudas, esas sí son públicas como dice Jackie Montero en Twitter. ¿Qué dice? Pues dice que Jackie Montero dice que a qué hora los millones de spots en radio y televisión van a estar anunciando cuánto vamos a pagar por el Pemex Proa, ¿no? Porque ya la educación está privada, la salud también, la justicia privada, la banca privada, las deudas, esas sí son públicas, para que empiecen muy sanas otras empresas, ¿no? Es bien importante esto. Y mientras, pues en Morelos, que yo creo que también hay que mencionarlo, integrantes del Frente de Víctimas de Morelos se manifestaron en la ofrenda floral para exigir al gobernador Graco Ramírez justicia para cada uno de sus casos y que den con el paradero de sus familiares desaparecidos. Pues muestra, ¿verdad?, de que mientras arriba se reparten el pastel, mientras nos van a comer vivos por esta cuestión tan práctica que están haciendo los legisladores y el gobierno en turno, pues la gente está con sus desaparecidos, con sus muertos, con su pobreza, y nosotros en una lucha, ¿verdad? Yo siento esto de la comunicación que intentamos hacer en los medios alternativos, a veces es como un tanque de agua de 40,000 litros. Uno con mucho esfuerzo le echa 20 gotitas de tinta y no logras pintar, ¿no? Pero bueno, como dice usted, es la terquedad o la necedad. Pero eso de que hay protestas contra gobernadores, el mecanismo es muy conocido. Hay una protesta contra un gobierno. El gobierno pide dinero, 800 mil millones de pesos, 1,200 millones, cifra reconocida ya, y compra y hace un comedor o hace un centro hipotéticamente cultural, o contrata artistas. Con esos 1,200 no calmó las necesidades de un pueblo, para nada, pero sí hizo que quedara él muy bien, publicitariamente hablando. No tenemos remedio, parecería ser. ¿Cómo hacerle que alguien lo vea y que alguien actúe? Créanme que no lo digo con mala leche, lo digo con deseos de que las cosas cambien. Yo, por ejemplo, hace
cuando dan un servicio como el del Nextel o como el de Cable Más o la mugre que nos venden por servicios de comunicación, lo digo todo el tiempo. Alguien lo tiene que oír, pero a nadie le importa. Y voy al banco, igual me mandan el carajo en la mañana que en la tarde, y para cambiar un mugroso cheque hay que perder toda la mañana. Así no se puede. Así es, señor. Hemos complicado la burocracia, está complicado de una manera tan exponencial que viene a ser el apoyo más sólido para la corrupción y para el enojo popular, que no habrá ¿cómo se llama eso? Con una voluntad interior de encabronarnos, porque muchos de nosotros ya estamos. Ay, pues a lo mejor la idea es encabronar, por eso seguimos deseando comunicar. Vámonos. Vámonos, señor Saldaña, los dejo con una canción de don Jorge. Gracias, buenos días. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. Lozano y Peña Nieto, con Nava y Gómez Mont, Beatriz y Vázquez Mota, Gordillo y un mamón. Y la gente se empezaba a molestar, y hubo algunos que empezaron a gritar: métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. Métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. ¡Opa! La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. Lozano y Peña Nieto, con Nava y Gómez Mont, Beatriz y Vázquez Mota, Gordillo y un mamón. Y la gente se empezaba a molestar, y hubo algunos que empezaron a gritar: métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. Métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. ¡Opa! El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?